Bueno. Bueno. Como les decía en el correo, la idea mía es contestarles dudas. Entonces necesito saber qué dudas tienen como para poder contestarles. Yo había puesto a ver si podemos repasar algún trabajo. A ver, un poquito de los más fuerte. A ver ahora. Sí, decime nomás. No, yo subí mi volumen. Si podíamos repasar algunos de los trabajos de los últimos de bienes personales. Está bien, vos decime qué dudas tenés y yo te contesto. ¿A qué te referís, por ejemplo, con los últimos trabajos? O sea, yo te di el enunciado y la solución. ¿Qué es lo que no te cierra, no te convence o te parece que es medio complicado de entenderlo? A ver. A ver, está con algunas alicuotas. A ver, las marqué. Mira, yo te voy a mostrar, vos decime si, o sea, primero voy a compartir pantalla, ¿no? Para que voy a compartir pantalla y, a ver, compartir esta pantalla. ¿Estás viendo esto? Sí. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Lo de las alícuotas ahora es un poquito medio complicado. Entonces, esto que estamos viendo nosotros ahora es el decreto 99 del 2019. Creó este decreto unas alícuotas especiales para cuando se tienen bienes en el exterior. O sea, esta tabla, toda esta tabla que nosotros tenemos acá, es una tabla que solamente se aplica para bienes en el exterior. Para bienes en el país hay otra tabla que está en la ley. Entonces, mira esto. ¿Por qué es medio rara de entender esta tabla? Fíjate los encabezamientos de esta tabla. Dice, valor total de los bienes del país y del exterior. Es decir, que digamos, para poder entrar a esta tabla, se tiene que tener todos los bienes del país y del exterior. Faltó agregarle a esto realmente, que es valor total de los bienes grabados del país y del exterior. Ahí dice valor total de los bienes, y lo correcto hubiera sido decir valor total de los bienes grabados del país y del exterior. Entonces, cuando tenés el total de los bienes del país y del exterior entre 0 y 3 millones, la alícuota va a ser 0,70. Entre 3 millones y 6 millones y medio, 1,20. Entre 6 millones y medio y 18 millones, 1,80, y más de 18 millones, 2,25. Ahora, ¿dónde está lo raro? En que para obtener cuál fila es la que nos corresponde, tenemos que tener el total de bienes del país y del exterior. Ahora bien, esta alícuota solamente se aplica para los bienes del exterior. Entonces, fíjate que, digamos, es, por un lado, digamos, con qué valores tenemos que entrar, y por otro lado, dónde lo vamos a aplicar. Entonces, para el total, para saber en los bienes del exterior qué alícuota nos tiene que corresponder, tenemos que tener en cuenta el total de los bienes del país y del exterior. Y acá tenemos. Ahora, una vez que determinamos esto, si estamos en la fila 1, en la 2, en la 3 o la 4, luego, cuando llegamos a la alícuota que nos corresponde, esta alícuota solamente se aplica para los bienes del exterior. Los del país no. ¿Eh? Los del país no, esa No. alícuota no. Por eso te decía, los del país es otra cosa. Esto es para bienes del exterior. Pero la base de la entrada es bienes del país y del exterior. Una vez que determinamos cuál renglón estamos, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, nos corremos hacia la derecha y vemos qué alícuota corresponde. Pero esta alícuota que está acá solamente se aplica para bienes del exterior. Ahora bien, me decís, está bien, ¿y para los bienes del país? Para los bienes del país tenemos que aplicar
Esto es la ley. Eso que te mostré antes era el decreto para bienes del exterior. Ahora, cuando vamos nosotros acá, bien, mira esto. ¿Ves? Esto es cómo se aplica para los bienes del país. Para los bienes del país es el total de los bienes que exceda el mínimo no imponible. También tenemos 4 filas, entre 0 y 3 millones, entre 3 millones y 6 y medio, entre 6 y medio y 18 y más de 18. Lo que van a pagar va a ser, bueno, 0, 15.000, 41, 250 y 156, más el 0,50%, 0,75, 1 y 1,25 sobre el excedente de 0, 3, 6, 50 y 18. O sea, esta tabla que está acá es la tabla que vamos a aplicar para los bienes grabados del país. Esta otra, que es la del decreto, es la aplicable para bienes del exterior. ¿Dónde está el problema? En que acá solamente tenemos en cuenta los bienes del país. Bienes grabados que exceden el mínimo no imponible del país. En cambio, para los bienes del exterior, tenemos que tener en cuenta el total de bienes. Total de bienes del país y del exterior. Una vez que determinamos eso, nos corremos a derecha y vemos la alícuota, pero esa alícuota solamente se aplica para bienes del exterior. Entonces, como ves, son 2 tablas. Una que tiene un tratamiento muy parecida a la tabla del artículo 94 de la Ley de Ganancias. Van a pagar entre 0 y tanto un monto fijo más un porcentaje sobre el excedente de tanto. Digamos, el tratamiento de esta tabla es muy, muy parecido al artículo 94 de la Ley de Ganancias. En cambio, en esta otra no. La alícuota es directa, pero cuidado con lo que tienen que ingresar. Es total de bienes del país y del exterior. Una vez que tenemos en cuenta esto, nos corremos acá y ahí sí aplicamos la alícuota. Pero esta alícuota se aplica solamente para los bienes del exterior. En la tabla de la ley, esto sirve solamente para bienes del país. Pero no es solamente una tabla, no es una alícuota, es una tabla esto. ¿A eso te referías con las alícuotas que no te quitaban dudas de cómo lo aplicamos? Claro, sí, porque está medio confuso. Sí, o sea, digamos, el año pasado fue la primera vez que se aplicó esto de esta forma tan extraña. De esta forma tan extraña. Bienes personales normalmente era, grababas los bienes y una vez que tenías los bienes grabados, aplicabas una alícuota. Ya estaba. En cambio ahora fíjate que son 2 tablas, por un lado, y el manejo de la tabla es distinta. El manejo de la tabla es distinta. Sobre todo este del decreto del 2019. Sobre todo esta es la más rara. ¿Por qué? Porque me dice que esta tabla es para los bienes del exterior, pero la llave de entrada no es los bienes del exterior, es los bienes del país y del exterior. O sea, la suma de ambos para determinar el renglón. Luego nos corremos, determinamos la alícuota, pero esta alícuota la aplicamos solamente a los bienes del exterior. Para los bienes del país, aplicamos esta tabla. Para los bienes del exterior, aplicamos esta otra tabla. ¿Qué más? Y los anticipos es cuando es para pagar, ¿no? El impuesto. Bien, el Son, tema de los anticipos es así. Anticipos hay en ganancia y en bienes personales hoy en día. ¿Qué es lo que vos tenés que saber? Que tanto en ganancia como en bienes personales, los anticipos vencen juntos. Y son 5 anticipos. Tenemos, ¿cuándo vencen los anticipos? Bueno, los anticipos vencen en el mes 8, 10, 12, 2 y 4. O sea, los meses pares posteriores al 6, al mes de junio. O sea, vencen en agosto, octubre, diciembre, febrero y abril. Ahora bien, en bienes personales son, como te decía, 5 anticipos. En ganancia también son 5 anticipos y todos vencen en el mismo momento. Ustedes tienen que darse cuenta que un anticipo pagado por un periodo siempre es computable un anticipo pagado, siempre. O sea, no importa si lo pagué en febrero, no importa si lo pagué en abril,
yo pagué el anticipo 4 en febrero, lo pagué el anticipo 5 en abril, bueno, en la declaración de junio los voy a descontar del impuesto determinado. Hasta ahí, o sea, no solo eso, sino todos los otros que haya pagado. Hubo uno que no pagué, obviamente no lo puedo descontar porque no lo pagué. Pero lo que pagué de anticipo se descuenta. Primero. Ahora bien, ¿qué pasa con los anticipos de ganancias? Bien, fíjate que cuando yo armo el patrimonio, yo tengo que armar el patrimonio al 31 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Anticipos de ganancias al 31 de diciembre, si yo pagué todo, pagué 3 solamente. No pagué 5, pagué 3. Pagué el de agosto, el de octubre y el de diciembre. Entonces, cuando yo armo el patrimonio, lo que voy a considerar va a ser solamente los anticipos hasta el mes de diciembre. Estoy hablando de ganancias. Si con los anticipos de ganancias, más las retenciones, más lo que sea, me da saldo a favor, entonces ese saldo a favor que me da, con 3 anticipos, no con todo, con 3 anticipos, entonces ese saldo a favor está grabado en bienes personales. Pero estoy hablando de lo que está grabado. No cometan el error de anticipos de ganancias, aplicarlo a bienes personales, o al revés, anticipos de bienes personales, aplicarlos a ganancias. No. Una cosa es lo que descuenta del impuesto y otra cosa es lo que está grabado. Lo que está grabado es lo que excede del impuesto determinado, que podría llegar a ser. No es normal, pero podría llegar a ser. ¿A eso te referís con el tema de los anticipos? Sí, Bien. gracias. ¿Qué más dudas tienen? Profe, ¿Sí? ¿Gabriela habla? sí, Sí, sí. decime. Por el tema de lo que es inflación, ajuste por inflación, Sí. eh, yo estaba haciendo ejercicios y no es lo mismo que, ¿cómo se llama? ¿Cómo aplicar el ajuste por inflación? Yo me embarullo con, acá tengo un ejercicio. A ver. Encuentro. Mm. Ahora busco un ejercicio que tenía. Mm. Pero más allá del ejercicio, ¿no podés explicarme cuál es tu duda? Sí, lo había anotado ahí arriba del ejercicio y no encuentro la hoja. Ah, Ahí. No. No, mi duda más que nada era que en una parte de la teoría, en la página 6, habla de... encima no tengo la hoja, se nota que la he olvidado ajá. de mi trabajo, pero había anotado acá en la clase 10,
en la página 5. Para un momento que yo voy a verlo, a ver si... En la clase 10, página 5, ¿me decís? Página 6, profesor. ¿Pero en la clase 10 primero? Sí, 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 sí. Clase 10, abro clase 10. Perfecto. Ahí no hay ajuste por inflación, ¿eh? Ahí hay disposición de fondo, venta y reemplazo. Perdón, clase 11, profesor, disculpe. Por eso te decía, digo, me parece que no era ahí. Bien, clase 11, Página 6. página 6. Sí. Donde usted dice lo que es la reforma y modificaciones. A ver, espera. Sí, ¿Lo aplicable cuál es? Entonces, ¿el 15% entonces, en 2020? sí, pero Eso pará, es- no te entiendo bien lo que me estás queriendo preguntar, ¿eh? claro, no sé cómo aplicarlo yo en el ¿Qué cosa no ejercicio. sabes cómo aplicar? El porcentaje ¿El porcentaje de qué? A ver. de, ¿cómo se llama? Yo entendí esto, que había que aplicar un porcentaje cuando... No, no, no. A ver, para ver si estamos hablando de lo mismo, porque si no, no te sí, entiendo. Si no, no te entiendo. ¿Vos te referís, por ejemplo, a eso que está en amarillo? sí, ¿Esa sí, reforma sí, tributaria 2018? sí, sí, a Bien. donde habla que después... Sí, sí, yo te digo de qué significa eso. Esa reforma tributaria del 2018, lo que me está queriendo decir solamente es cuándo se habilita el ajuste por inflación. Nada más. ¿Cuándo se Ah, habilita? O sea, bueno, que, por ejemplo, para los ejercicios que se inicien en 2018, ¿eh? sí, Si la inflación del ejercicio es superior al 33,33%, se aplica. Para los ejercicios que inician en 2019, si la inflación acumulada del 2018-2019 es superior al 66,66, se aplica. Y para ejercicios que inician en 2020, se aplica si la inflación acumulada era del 100%. Está hablando de la inflación. Ahora bien, alto. esto que fue la reforma del 2018, se vio modificado después cuando tuvimos que hacer, o lo que hubo después fue una modificación de la modificación. Y para el 2019, cuando llegó la aplicada del 2019, se dijo que se iba a aplicar si superaba el 55% para el 2018, el 30% en el 2019 y el 15% en 20 bien. Ahora ese porcentaje, 55, 30 y 15, ¿qué es? Es la inflación. Es la Sí. inflación nada más. Entonces, en el 2018, cuando tenía que superar 55%, hubo casos raros. O sea, ¿por qué casos raros hubo? Y vos fíjate que más abajo, yo te dije, por ejemplo, de enero a marzo del 19 no se aplicó, pero Sí, de abril a junio sí se aplicó. Nuevamente de julio a noviembre no se aplicó, y a partir de diciembre del 19 hasta ahora sí se aplicó. sí se aplica. Hablando de Sí, cuándo se aplica o no se aplica el ajuste por inflación. Entonces, no estoy diciendo de que, digamos, digamos, de que el ajuste sea del 30, del 50, del 50. Lo que estoy diciendo es cuándo se aplica y cuándo no se aplica. Para los efectos tuyos, prácticos, desde diciembre del 19 hasta hoy se aplican todos. Todos ah, los, bien. todos los cierres. Ah, está Diciembre del bien. 19, enero del 20, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, noviembre, diciembre, todos los meses se aplica. ¿Por qué? Acordate cuando hablamos de ajuste por inflación, es distinto a persona física, porque persona física o persona humana siempre cierra ejercicio en diciembre. En cambio, en los otros meses no, porque como son sociedades, pueden cerrar ejercicio en cualquier mes. Perfecto. Entonces, cuando Sí, vos tenés que hacer el ajuste por inflación, por ejemplo, yo te digo, cierre diciembre 19, hasta el día de hoy se aplica a todo. a todo. Ah, bien. A todos los ejercicios se aplica ajuste por inflación. Ahora bien, ¿dónde podés tener duda? Y cuando estamos hablando de liquidar el año 2019, ¿por qué? Bueno, porque hay algunos meses que se aplica, otros meses que no se aplica. ¿Pero qué significa que no se aplica? Por ejemplo, si vos tenés un cierre, ¿sí?
31 de marzo del 19, ponele que tengas que hacer ahora un balance con cierre 31 de marzo del 19. Bueno, en ese Sí. balance no aplicás ajuste por No inflación. aplica. No lo haces porque no lo podés aplicar. Ahora, Listo. si cerrás en abril, en mayo o en junio, sí lo tenés que aplicar. Cuando cerraste, en otra sociedad, por supuesto, cuando cerraste en julio, siempre son distintas sociedades, porque la sociedad cierra una vez por año. Claro, no Entonces, lo aplico. cuando tenés cierre julio, o sea, una sociedad, el ejercicio, o una sociedad real me refiero, cuyo ejercicio cierre en julio del 19, no le aplicás ajuste por inflación, directamente no lo haces. No lo haces. No lo hago directamente. Directamente, no haces si la sociedad cierra en julio. Tampoco en agosto, en septiembre, en octubre o en noviembre. No se hace. Pero a partir de diciembre del 19, todos hasta el día de hoy, se hace ajuste por inflación en todos los cierres. Ustedes, ¿qué es lo que yo les he dado a ustedes? Les he dado ejercicios anteriores y ¿qué es lo que van a tener que hacer? Ustedes van a tener que hacer cierre 2020, seguro. Algún mes del 2020. ¿Sí? Bien. Entonces, en algún mes del 2020, bueno, seguro que van a tener que hacer el ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque desde diciembre del 19 hasta el día de hoy, que estamos en el 21, se ajustó todos los meses. Perfecto. Ahora sí. ¿Hacer el ajuste o no hacer el ajuste? Porque te digo... Eso lo entendía. Claro, algún alumno me entendió, pero profesor, si yo compré algo en enero, no importa cuándo lo compré. Lo que estamos hablando es si haces el ajuste o no haces el ajuste, pero si lo haces para todo el ejercicio. Y si no lo haces, no lo haces para todo el ejercicio. ¿Se entiende? No es el mes de la compra de un bien, por ejemplo. No. Lo que implica es si haces, o sea, vos tenés un balance. Sí. Te fijas la fecha de cierre de ese balance. Si la fecha es el cierre de balance, le tenés que hacer el ajuste, a todo el balance le haces ajuste. Ahora, si la fecha de cierre te dice que no aplica, no lo haces para nada. Directamente no haces nada de ajuste por inflación impositivo. Pero profesor, esa era mi duda. Por ejemplo, usted dice, listo, que cierra el noviembre de 2019, ¿no? El balance, por decir. No lo hago. Pero si... No importa las cosas que hayas hecho, porque un cierre en noviembre vos estás haciendo de diciembre del 18 al 30 de noviembre del 19. Claro. Perfecto, pero no lo haces, porque el cierre 30 de noviembre del 19 no hace ajuste por inflación. No lo hace directamente. Tiene que hacer por parte. No hace ajuste por inflación impositivo, no lo hace. O sea, no importa en qué mes haya comprado, vendido o lo que sea. Directamente. Pensé que era proporcional. No, ni siquiera proporcional, nada, simplemente no lo hace. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Ahí. Sí. Directamente no lo hace. Bien. ¿Qué más? Profe, buenas tardes. Hola, Lucía. Consulta. Con respecto a la ganancia mínima presunta, ¿es un impuesto que se realiza aparte de los demás impuestos, como por ejemplo tenemos el impuesto a la ganancia, el impuesto a bienes personales? Sí. ¿Es un impuesto que se realiza aparte? Es un impuesto, se llama distinto y es distinto. Ahora te digo, hay mucho debate entre los profesores si hacerlo o no, si darlo o no darlo, inclusive. O sea, lo damos porque está en el programa, pero realmente no tiene aplicación. ¿Por qué no tiene aplicación? Y porque desde el año, creo que el año 19 hasta ahora, o sea, fue el último año que se hizo, no se hace más. No existe impuesto, no existe ese impuesto hoy en día. O sea, se lo damos como una cuestión histórica, puede decirlo propiamente, pero si ustedes tienen que hacer 2020, por ejemplo, seguro que no va a haber ganancia mínima presunta. Seguro. En la fase, digamos, práctica. Se lo podemos tomar en forma teórica. Le podemos poner a ver qué es, cómo se aplica, qué sé yo, bla, bla, pero en forma teórica. No en cuanto a... Fíjate que nosotros antes le dedicábamos mucho a ganancia mínima presunta porque era un impuesto que tenía unas, digamos, consideraciones. De hecho, se lo damos nada más porque está en el programa nada más, pero realmente hemos debatido en el tercer ciclo, por ejemplo, ahora, si incluirlo o no. Y bueno, y nosotros dijimos, bueno, sí, lo vamos a incluir porque está en el programa, pero realmente no tiene aplicación. Bien, perfecto. Está bueno saberlo también para
Es más, Sí, sí. lo debatimos ahora porque estamos armando digamos, el examen final, presencial, el examen final de la materia. Y lo estamos armando entre todos los profesores. Y bueno, y debatimos a ver qué pusimos. Bueno, la conclusión nuestra fue que podríamos ponerlo, pero solamente en forma teórica. O sea, criterios generales, qué es, cómo se aplica, pero no en forma práctica porque no tiene aplicación práctica hoy en día. Ustedes lo van a hacer y lo más probable es que no lo hagan nunca. Lo más probable. Pero es algo que tienen que saberlo. ¿Por qué tienen que saberlo? Y porque, digamos, cuando ustedes reciban a algún cliente, quizás, estoy hablando de los que están para contador, ¿no? Y porque sé que algunos de ustedes no están para contador, pero para los que están estudiando para contador, pues, si reciben un cliente que tengan que hacerle todos los impuestos no prescriptos, y bueno, puede ser que entre ahí ganancia mínima presunta. Puede ser que entre, pero es algo muy raro que les toque, realmente, muy raro. O sea, por ejemplo, yo soy contador desde el año 93. Jamás he hecho algo de, digamos, más de 3 años para atrás. O sea, respecto de cuando yo lo estaba haciendo, no más. Es muy raro hacer algo, y sobre todo de un impuesto tan raro como ganancia mínima presunta, sobre todo. Pero bueno, se los tenemos que Bien, dar por una cuestión, digamos, formal. Y si lo podemos bien, tomar, perfecto. fíjate que no le damos mucha importancia. ¿Se lo damos? Sí, lo tienen que saber, sí, lo tienen que saber, pero el concepto del impuesto. ¿Mm? Buenísimo, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Puedo preguntarte algo del ejercicio 17? Pregúntame, a ver, lo veo. Decime de qué se trataba, a ver. ¿De qué impuesto es? Vamos a empezar por ahí. Bienes personales. Decime. Te leo la consigna. Es de un departamento que tiene en Punta del Este Sí, y la suma es en dólares está bien. Pero cuando la no te olvides adquirió. nunca, acordate, no te olvides nunca que eh, siempre para qué año estamos hablando, ¿no? O sea, ese ejercicio es del año, es de otro año, no es del año actual, ¿no? Es 2018. Por eso te decía. Decime, ¿cuál de todos los puntos es del 17? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6? No El sé. 4. El 4. Departamento ubicado en Punta del Este fue adquirido en la suma de $50.000 el 3 del 4 del 18, siendo su valor de mercado al 31/12 $60.000 y la evaluación fiscal de esa fecha de $55.000. Está bien. ¿Y cuál es tu duda? Y que el coeficiente 37,5 para sacar el valor computable, Perdón, ¿el qué? porque después para sacar el valor computable toma el valor de plaza y lo multiplica por 37,5. Sí, Y ese 37,5, sí. ¿de dónde, de qué sería, digamos? Fíjate, tenés el enunciado ahí. Sí. Fíjate abajo lo que está en celeste. Ah, el dólar, Es el dólar tipo comprador. claro. ¿No? Sí, sí. ¿Qué es lo que tiene que Claro, hacer? Es el dólar tipo comprador, lo que hay que evaluarlo. ¿Mm? Nada bien. más. Es el dólar al 31 de diciembre, por AFIP, dado por AFIP. AFIP, te digo, todos los años publica tablas. Tablas de cuánto valen los coches, cuál es la cotización, varias tablas más. Una de las tablas que publica es, o sea, quit de entidades financieras, cotizaciones de monedas, cotizaciones de acciones, bueno, una de las tablas que pone es cotización de moneda extranjera. Y ahí la tenés, siempre, todos los años tenés una resolución general, una tabla de AFIP que te va a decir cuánto vale el dólar, cuánto vale el euro, cuánto vale el yen, cuánto vale el real, etcétera, etcétera, todo el 31 de diciembre, para que puedas hacer las conversiones exactas. ¿Eh? Aparte, digamos, los programas de AFIP, cuando vos le pones dólar y pones la cantidad de dólar, el mismo programa ya te calcula cuánto es, digamos, el valor en pesos.
Entonces, para que no haya dudas, ya el mismo programa ya lo está haciendo. Pero como vos no estás haciendo una planilla de cálculo, vos tenés que saber a ver qué valor poner. Por eso es que está puesto eso. ¿Mm? Claro. Y en el punto 5, Punto 5. El automóvil. El automotor, el Ford Fiesta. Sí, decime, pregúntame. claro, dice que lo utiliza el 60 para su profesión. Sí, Bueno, te da los valores de adquisición sí, y la evaluación de AFIP. sí, Y después en la solución sí. toma el valor del automóvil y lo multiplica por 0,20. Después por 5, que es la vida útil. Sí. Pero el 0,20, ¿qué sería? Ven, todos los bienes automotores, todos los bienes se amortizan en 5 años. Todos. O sea, por norma, Sí. ¿eh? Por norma, se amortizan en 5 años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El 20% es la amortización de cada año. ¿Sí? Ah, Entonces, el 20%. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Pusimos amortización acumulada, es el valor de origen por el 20% por la cantidad de años. Entonces, claro. la amortización acumulada fue 170. ¿Cuál es la duda que pueden tener ustedes? Pero si yo al valor de origen le resto la amortización acumulada, el valor residual me va a ser 0. ¿Por qué lo voy a declarar? Porque los automóviles, esto salió no hace tanto, se tienen que declarar por 5 años, incluyendo el quinto año. Porque mucha gente, ¿qué es lo que hacía? Lo declaraba por 4 años porque decía que el quinto año ya valía 0. AFIP ya aclaró que se declara por 5 años, incluyendo el quinto también. ¿Me Está entendiste? bien. ¿Mm? Sí. Y Entonces, después sí, aparece sí, el valor tabla, que eso es lo sí. que sacamos por AFIP. Y en este caso sí, porque el valor residual es 0. El valor tabla era 175.300, entonces bueno, ese va a ser el valor que lo voy a declarar. Porque, o sea, nosotros comparamos valor residual con valor tabla. ¿Valor residual cuánto es? 0. Bueno, entonces declaro el valor tabla, el que sea. Ya para el próximo año, ahí sí ya no declaro, no, o sea, lo declaro, pero lo declaro con valor 0, porque ya está totalmente amortizado. Y ya lo declaré por 5 años. El sexto año, obviamente, se declara, pero se declara con valor 0. ¿Sí? Claro. Está bien, eso era. Perfecto. O sea, está muy bien que me planteen las dudas así de que ustedes tienen, porque para mí son dudas sencillas, pero a ustedes a lo mejor esto les aclara cosas y a veces evita que cometan errores después. Para mí lo importante es que no es que cometan o no cometan errores en el trabajo práctico. Para mí lo importante es que no cometan errores en su ejercicio profesional. ¿Mm? Eso me preocupa más a mí. ¿Mm? Pero de cualquier manera, o sea, eh, yo sé que a ustedes les preocupa, o sea, hay 3 cosas para preocuparse. Cómo hacer el trabajo práctico, cómo hacer el examen final y cómo ejercer. Para mí lo importante es lo tercero, cómo ejerzan. Pero claro, ¿qué problema pueden tener ustedes en el trabajo práctico? En el trabajo práctico tienen mucho tiempo para pensar, para analizar, para leer, para ver ejercicios, para ver cosas comparativas, o sea, tienen mucho tiempo, porque son días los que tienen para hacer el trabajo práctico. Entonces tienen mucho tiempo. En cambio, para el examen presencial, uno de los problemas que ustedes tienen, sobre todo en impuestos, es el tiempo que se les da. Porque se le hace todo trabajo, todo examen final dura 2 horas nomás. No hay más. Entonces, tiene una pregunta, tiene que contestar. Ya está. Porque si se ponen a analizar, a pensar, ¿cuánto pueden pensar? Y bueno, pueden pensar una pregunta quizás. Porque recuerden de que tienen que contestarlas en principio cuando son 3 o 4 ejercicios. Y bueno, tienen que contestar al menos un porcentaje en cada una de las consignas. Por eso les decía, no es sencillo. El final no es sencillo. Sobre todo, pero el final, o sea, nosotros corregimos muchos finales. Créanme que a veces el problema del final, en algunos casos, es el tema del tiempo. Alumnos míos que me han hecho excelentes trabajos prácticos durante la cursada, después yo corrijo a veces los finales y digo, pero si esto lo sabía, ¿por qué lo hizo mal? Y bueno, por un tema de tiempo. ¿Mm? Entonces,
El problema muchas veces del final es el tema del tiempo. No tienen mucho tiempo para pensar. Pero claro, en 2 horas es muy difícil tomarles todo. Imposible tomarles todo. Entonces, ahí es un poco azaroso. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que responder y hay veces que no es tan fácil responder. Sobre todo cuando no pueden pensar. Ahora, si ustedes saben y ustedes están tranquilos, y bueno, eh, tienen bastantes probabilidades de aprobar. El problema es si no saben. ¿Qué problema tengo yo cuando corrijo trabajos prácticos? Uno de los problemas que tengo es el tema de que se me copian. ¿Por qué se me copian? Porque yo veo que hay trabajos a veces que están copiados. Lo veo. O sea, un momentito, esperen un poquitito. Estoy teniendo unos problemitas con internet, por eso, esperen un poquitito, estoy tratando de... Bien, síganme preguntando. Lo de pago a cuenta, ¿lo podría explicar? ¿Qué es lo del pago a cuenta? A ver, primero ubícame en el impuesto. Lo de bienes personales. Bienes personales, sí. ¿A qué pago a cuenta te referís? ¿Dónde está? ¿En qué clase? ¿Dónde lo vimos? ¿En dónde lo viste? En la clase 12 me parece que estaba. Decime de qué se trata, dale, te escucho. ¿A Es qué? que, O sea, con el título solo no me decís nada, te necesito más datos para poderte ubicar, ¿eh? que lo pasé por arriba porque no lo entendía bien y te lo iba a preguntar, la clase de bienes personales. Mira, puse la palabra cuenta en la clase 12 y no hay nada. Puse la palabra pago y tampoco hay nada. Entonces no es la clase 12. ¿Será la clase 13? Sí, que está con anticipo también. Está bien, pero a ver, haceme la pregunta, a ver así te puedo orientar bien. O sea, ¿dónde está? Más allá del título. Y estaba en la clase 13. Ah. A ver si, a ver, yo te digo, porque o sea, necesito, digo, que me des más cosas. Bueno, mira, ¿qué significa esto? Por ejemplo, yo te voy a decir lo que a mí me parece, ¿no? Está al final de la clase, bueno, en la clase 13, al final de la hoja 4 o al inicio de la clase 5. Entonces, el límite del pago a cuenta. Cuando vos declarás bienes en el exterior, ¿eh? Podés computar
digamos, como pago a cuenta el impuesto a los bienes, el impuesto, digamos, patrimonial pagado en el exterior. Te lo doy con un ejemplo simple. Ponele que vos tenés bienes en Suiza, ¿no? Una propiedad en Suiza que tenés que declarar. Entonces, vos por esa propiedad en Suiza pagás bienes personales acá en la Argentina. Si vos sos digamos, sos residente argentino, vos pagás porque tenés una propiedad en el exterior. Pagás por todos los bienes, por los bienes del país y por los bienes del exterior. Entonces, eh, cuando vos pagás por un bien del exterior en nuestro país, pero a su vez por ese mismo bien pagás el impuesto a los bienes personales en ese país, ese impuesto de ese país es pago a cuenta del nuestro. El mismo criterio de ganancia. ¿Qué es lo que significa esto? De que vos, ponele, haces una declaración de bienes personales e incorporás un bien del exterior. Entonces, suponete que el impuesto que a vos te da sin el bien del exterior, sin ese bien del exterior, te da un impuesto de 50.000 pesos. Incorporás ese bien del exterior y el impuesto, en vez de ser de 50, se fue a 90. ¿Qué significa? Que vos aumentaste el impuesto en 40.000 por haber incorporado ese bien del exterior. Ahora bien, si vos por ese bien del exterior, en el país, digamos, donde está radicado ese bien, pagaste bienes personales y pagaste bienes personales por 30.000, entonces esos 30.000 es pago a cuenta de nuestro impuesto. Entonces, ¿hasta cuánto se puede computar como pago a cuenta del exterior? Hasta el monto que aumentó el impuesto en nuestro país. ¿Qué significa esto? De que si nosotros grabamos el bien del exterior, por ejemplo, te tiro, en un 2%, y la alícuota del exterior es 1,5%, entonces acá lo único que va a tener que pagar va a ser 0,5%, porque ya el 1,5% lo pagó afuera. Ahora, si acá la alícuota es del 2% y afuera, en el país que sea, es del 3%, entonces acá por ese bien no va a pagar nada, porque hasta el 2% ya está cubierto, ese 2% que se incrementó ya va a estar cubierto por lo que pagó del exterior. ¿Es eso tu duda? Donde dice límite del pago a cuenta. Sí, y lo que le sobra de, Lo que si te lo sobra, pagó en el sobra. exterior, Lo que te lo sobra, puede... no se puede aplicar a nada, porque solamente se puede aplicar, digamos, al mismo impuesto de nuestro país. No se puede aplicar contra ganancia, contra bienes personales, contra nada. Es solamente para eso, nada más. Claro, ¿Mm? No se puede está aplicar bien. más. ¿Mm? Bien, ¿qué más? Profe, yo específicamente no tengo una pregunta sobre la teoría, pero sí quería consultar si la ley de bienes personales cambió y pasa lo mismo que con ganancias, que cambiaron los artículos. No, no cambió bienes personales. Ah, bien, solamente ganancias cambió. Cambió ganancias, cambió ley y decreto. Bien, perfecto. Lo que sí te digo, Lucía, tené en cuenta una cosa. Para bienes personales vos tenés que saber la ley, Ujú. tenés que saber el decreto reglamentario y también tenés que saber el decreto 99. Son tres cosas lo que tenés que tener en cuenta para bienes personales, no dos. O sea, ¿por qué? Porque el decreto 99 es el que te establece la tabla esa rarísima que es para bienes del exterior. Sí, Eso no lo vas a encontrar. O sea, viste que viste cuando hablaba hace un ratito con Lucía, yo le hablaba de dos bienes o de dos tablas. Una tabla para bienes del país y una tabla para bienes del exterior. Bien, la tabla de bienes del exterior no la vas a encontrar en la ley, porque no está. ah, bien, perfecto. Entonces, vas a encontrar la tabla del país en la ley. Perfecto. Y para bienes del exterior, no la vas a encontrar en la ley, no la vas a encontrar en el decreto reglamentario, sino que lo vas a encontrar en el decreto 99 del 2019. Bien, perfecto. Buenísimo, está bueno saberlo. Muchas gracias. ¿Qué más?
¿El trabajo va a ser parecido a los ejercicios que mandaste? ¿O más? No. No lo sé, mirá, como yo les decía, a mí me llegó, yo les quería, nos iba a dar la clase esta mañana, el miércoles, mañana, pero como mañana me van a vacunar, me van a dar la segunda dosis de la vacuna, tengo miedo de que mañana sentirme mal. Entonces, si me siento mal, no estaba para dar clase. Entonces, no los quería dejar colgados sin darles, digamos, esta oportunidad de poderme preguntar. Entonces, por eso es que le adelanté para el día de hoy. Pero mañana por la mañana lo voy a armar. Normalmente, lo que armo, es eh, un ejercicio de ganancias, ganancia de tercera categoría, normalmente, y un ejercicio, o sea, para el trabajo práctico 2 normalmente son dos ejercicios, uno de ganancias, de tercera categoría, y uno de bienes personales. Es lo que normalmente hago. Y los dos ejercicios, tanto de ganancias como de bienes personales, son del ejercicio 2020, de algún mes del 2020. Obviamente el de bienes personales tiene que ser de diciembre, porque no hay otra forma. El de bienes personales seguro que va a ser de diciembre de 2020, pero el de ganancias, no. El de ganancias puede ser de cualquier mes del 2020, es lo usual. Algunas veces, cuando hago el segundo trabajo práctico, a veces también pongo algún cierre, digamos, en algún mes del 2021, pero trato de no hacerlo, como yo le estoy dando siempre toda la legislación a ustedes al 31 de diciembre, entonces trato de que sea, digamos, al máximo diciembre 2020. Pero puede ser cualquier mes de cierre del 2020. Bien. Entonces, ¿se acabaron las dudas? Yo les digo una cosa, les propongo unas cosas. Eh, sobre todo, obviamente pensando en ustedes, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Yo mañana voy a armar los ejercicios, perfecto. Lo voy a subir el jueves, como corresponde, lo que tengo pensado, por lo menos. Sí, algún alumno, o sea, yo voy a tomar y voy a tener que entregar las notas prontito, porque tengo que recuperar, tengo que decirles quién va a recuperar. Entonces, el día que yo entregue las notas del segundo trabajo práctico, evidentemente no puedo tomar en muchos días porque ya se me termina el cuatrimestre, ese día lo que puedo hacer es el trabajo práctico que tengan que eventualmente que alguno de ustedes recuperar, puedo hacer un Zoom explicando el trabajo práctico, la resolución del trabajo práctico. Así como les di ya la resolución del TP01, ¿no? Como ya vimos la otra vez, la resolución del trabajo práctico 01, o de un trabajo práctico 01, puedo darles también una explicación de cómo, o sea, de los errores más comunes, o más comunes que viene la resolución del TP02, tanto del ejercicio de ganancias como del ejercicio de bienes personales. Entonces, para los que eventualmente tengan que recuperar, les puede llegar a venir bien. Y aún hasta para los que no tengan que recuperar, también les puede llegar a venir bien. ¿Por qué? Y porque aún los que no tengan que recuperar a veces han cometido muchos errores y a veces no entienden bien mis correcciones, o no entienden bien, entonces, pues, si yo se las explico, pueden llegar a aprender mejor la materia. Entonces, yo utilizo esto de Zoom para que ustedes aprendan más. O sea, sinceramente a mí como profesor realmente no me preocupa mucho si aprenden, si aprueban o no aprueban. Sí me preocupa que no aprendan. Eso sí me preocupa, mucho. Pero no que aprueben o no aprueben.
algunos de ustedes lo pueden llegar a vacunar y pueden llegar a tener fiebre, como a lo mejor me pasa a mí mañana, y bueno, y toca un examen y tengo fiebre. Me pasó alguna vez en la época de estudiante mío, que me pasó que tenía fiebre cuando rendí un examen, y bueno, no pude ir o no lo terminé y me fui porque me sentía mal. No sé, a veces, digamos, los resultados a veces son accidentes, pero saber o no saber, eso no es un accidente. Saber o no saber es la consecuencia de lo que he hecho o de lo que no he hecho a lo largo del tiempo. Yo les digo, una de las cosas que me ha sorprendido a mí, porque yo además de dar estas clases, doy clases presenciales también. Ahora no, por la pandemia, pero tengo mucho Zoom y mucho de estas cosas, ¿no? Una cosa que me está sorprendiendo últimamente es cómo leen. O sea, para mí, en algunos casos, no estoy hablando de nadie en particular, por supuesto, ¿no? Pero he encontrado muchos alumnos que tienen dificultades para leer. Entonces, si tienen dificultades para leer, obviamente van a tener dificultades para interpretar. Entonces, no leen correctamente, no se dan cuenta las comas, no se dan cuenta los puntos y comas, leen más o menos. Y entonces, claro, cuando a veces les hago leer a algunos de ustedes, me doy cuenta de que lo están leyendo mal. Entonces, si lo están leyendo mal, obviamente que lo van a interpretar mal. Obviamente que lo van a interpretar mal. Entonces, cuando lean, lean con cuidado. No sean, yo sé que es fácil decirlo, pero no sean arrebatados. No sean arrebatados. Les digo, en los exámenes que estoy tomando en otras facultades por Zoom, la primera recomendación que yo les pongo en los exámenes, lean detenidamente y con cuidado. Lean con cuidado lo que se les pregunta. Porque si yo les pregunto una cosa y me contestan otra, yo no sé si me contestaron otra porque interpretaron mal o porque no sabían lo que yo estaba preguntando y entonces me contestan otra cosa. Entonces, lean detenidamente. Lean detenidamente. Cuando tienen un enunciado, lean el enunciado y léanlo con cuidado. Léanlo y léanlo con cuidado. Lean todo, pero léanlo con cuidado. ¿Por qué? Y porque me he encontrado con casos en los cuales, digamos, me inventan datos, que no está mal inventar un dato, a veces denota criterio, pero no si lo que están inventando está en contra de lo que dice el enunciado. Una cosa es que yo no les dé, por ejemplo, la cotización al 31 de diciembre, de $1 o de lo que sea. Bueno, entonces, si no tienen la cotización y ustedes la necesitan, bueno, la van a buscar por internet y ya la tienen. Ya está. Ahora, si yo les doy la cotización y les digo, utilice esta cotización, y después me toman otra, está mal. Está mal. Entonces, lean bien. Lean bien lo que se les pide y el planteo. Léanlo bien, nada más. Les digo, en mi época de estudiante yo fui un excelente estudiante. Excelente. Realmente, estudiaba muy bien y anduve muy bien en mi época de estudiante. Pero ¿saben dónde andaba mejor? En los exámenes. ¿Y saben por qué andaba muy bien en los exámenes? Porque estaba tranquilo. Nada más que por eso. Tranquilidad, tranquilidad. O sea, compañeros míos, amigos míos, que estudiábamos juntos, eh, rendíamos juntos, estudiábamos juntos, nos hacíamos preguntas mutuamente y nos contestábamos mutuamente. Y normalmente ahí me iba mucho mejor que a mi amigo. ¿Y por qué me iba mejor? Y porque yo estaba tranquilo, nada más. Nada más que por eso. Entonces, si sabíamos lo mismo, ¿dónde estaba la diferencia? En la tranquilidad. Entonces, manténganse con tranquilidad. Por supuesto que tienen que saber, porque si no saben, por más tranquilidad que tengan, tampoco les va a ir bien. Pero necesitan ustedes aprender a tranquilizarse, a dominarse, leer lo que se les pregunta y responder de la mejor manera. Y ya está. Y ya está. Sobre todo para el examencito ese de las 2 horas, el examen final de la materia, cuidado con eso. Léanlo, léanlo. Lean bien el planteo. Para el trabajo práctico, por supuesto que tienen que leer bien,
pero ahí tienen mucho tiempo para leer. ¿Mm? ¿Hay más preguntas? No, de mi parte, gracias. Bueno, bárbaro, Lucía. Bueno, si no hay más preguntas, yo por las dudas igualmente, por si alguno de ustedes o compañeros de ustedes no ha podido conectarse y le interesa ver esto que hemos conversado, yo voy a poner un link para que puedan acceder a la grabación de esto que estuvimos hablando nosotros. ¿Mm? Bueno, si no tienen más nada, yo ni bien pueda... bueno, ustedes, claro, digamos, todavía ustedes son estudiantes, los contadores estamos todos muy loquitos con este tema de vencimiento de ganancias, bienes personales, estamos todos muy loquitos, estamos muy, muy, muy saturados. Pero yo ni bien pueda, la idea mía es, lo más pronto que pueda, terminar de corregir los 2 o 3 trabajos prácticos que me queda del TP01 y subir los resultados. ¿Mm? Así que bueno, ni bien pueda, se los voy a subir. Ni bien pueda, se los voy a subir. De cualquier manera, tienen para hacer el TP02. Hay algunos alumnos que ya saben, sin ninguna duda, de que el TP01 está mal. ¿Por qué? Y porque hicieron la mitad, por ejemplo. Entonces, por más que la mitad esa esté excelente, no pueden aprobar. ¿Por qué? Porque hicieron la mitad directamente. Para mí, la única razón que tuvieron para hacer la mitad es que se confiaron y no les dio el tiempo luego. Bueno, pero si no, no hay ninguna razón para hacer la mitad. O sea, tengo algunos trabajos prácticos que están aceptablemente bien hasta donde hicieron. Y de repente no hicieron más. Y digo, ¿por qué no hicieron más? Porque se le acabó el tiempo. Si hubieran empezado antes a hacerlo, hubieran podido resolverlo bien. Entonces, hay algunos que saben, ya les digo que les fue mal. ¿Por qué? Bueno, pues me entregaron la mitad. Entonces no pueden aprobar un trabajo práctico hecho por la mitad. Por más que esté excelente. Que no es el caso, pero por más que esté excelente, no pueden aprobar. Entonces, hay algunos que ya saben. Así que bueno, por hoy terminamos. Espero que les vaya muy bien. De cualquier manera, si tienen alguna duda puntual, de acá hasta que yo les suba el TP02, por supuesto, puedo contestarles. Pero tiene que ser una duda puntual. Si es la duda sobre un tema, a lo mejor no les contesto yo, pero les puedo dar una nota o un material sobre ese tema. Entonces, ustedes lo pregunten, lo que crean. Y yo veo si les contesto yo o si les doy una nota sobre ese tema. Porque tengo mucho, montón de material. A ustedes les doy solamente, es como un iceberg, a ustedes les doy solamente un 20% de todo lo que tengo, y quizás menos todavía. Bueno, chicas, espero que la pasen muy bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Chaucito, Chau, chau. Chao, gracias. Chao, profe, gracias.